pedimos un poquito de paciencia hasta las 4 que arrancamos y estamos como bien. Entonces, Guru, te pedimos compartir pantalla ya, por favor. Perdón, iniciar la grabación. ¿Estás grabando ya? Muy bien. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Es una gran alegría para Casa Latina estar hoy aquí reuniéndonos en esta sexta conferencia de este ciclo de conferencias que estamos organizando desde Casa Latina, cuidando nuestras relaciones en tiempo de cuarentena. Y hoy nos acompaña mi gran amiga María Consuelo Aponte con un compartir las pérdidas y el duelo como oportunidades de transformación. Este es un ciclo de charlas que venimos organizando de Casa Latina y hoy con nuestra invitada María Consuelo, que su organización se llama María Consuelo Aponte, Psicoterapia en Casa. Voy a dejar de compartir pantalla para pues presentar un poco más a nuestra gran amiga Consuelo. Consuelo, además de ser una gran amiga, nos conocimos aquí en la Villa Ecológica Proyecto Gaia, cuando asistió a un taller de comunicación no violenta, y hace 2 años ya casi. Ella es psicóloga egresada de la Universidad de los Andes de Bogotá, con formación en terapia familiar sistémica, constelaciones familiares, análisis junguiano, análisis bioenergético, psicodrama y terapia gestal. Tiene experiencia de más de 35 años en psicoterapia individual, con adultos, en terapias de pareja y de familia, en consulta privada, y ha prestado apoyos terapéuticos a víctimas de violencia sexual, de maltrato físico y emocional. Ha facilitado grupos terapéuticos con jóvenes, mujeres, parejas, adultos. Ha prestado apoyo a procesos de autocuidado y prevención en salud a personas sanas y con condiciones de salud crónica. Tiene experiencia en dirección de proyectos sociales en varias ciudades de Colombia, ejecutados con recursos de cooperación del Sistema de Naciones Unidas, dirigidos al desarrollo de investigación y al fortalecimiento de comunidades en condición de vulnerabilidad. Tiene experiencia como docente y supervisora de prácticas de maestría de psicología clínica y de familia de la Universidad Santo Tomás, en la especialización de terapia de pareja de la Universidad de los Andes y en la especialización de psicología médica y de salud de la Universidad del Bosque. Así que es una súper alegría, Consuelo, contar contigo hoy aquí como invitada. Gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de darte la palabra, quiero hacer un par de recomendaciones para todos y es pedirle a todos que por favor tengamos nuestro micrófono apagado, que rebauticemos nuestro usuario en la plataforma Zoom con nuestro nombre. Hay varios que aparecen como Galaxy J4, Moto E6. Entonces les pedimos a todos, por favor, en la partecita, se paran sobre su propia foto, en la plataforma de Zoom sobre su propia foto, y en la esquinita superior derecha hay 3 punticos. Al presionar estos 3 punticos, les salen unas opciones. Una de ellas es renombrar o rename. Y allí pues pueden poner su nombre. Queremos pues saber los nombres de las personas que están aquí en esta sala. Entonces mantengamos nuestro micrófono apagado. Si alguien lo olvida, pues yo tengo la posibilidad de silenciarlos, porque es importante pues que estemos en silencio para no perturbar. Y les vamos a pedir también a todos aquellos que deseen compartirnos sus datos. Voy a enviarles en este mismo momento por el chat un mensajito, un archivo. En ese archivo, por favor, colóquenos sus datos, su nombre, su correo electrónico, su número de WhatsApp, para que podamos seguir en contacto con ustedes, enviarles las grabaciones de estos webinars y la invitación a los 2 siguientes webinars que nos quedan de este ciclo. Igualmente, si nos llegase a pasar, que a veces está pasando mucho en Zoom, que tenemos pues como hackers o infiltrados que entran a interferir con la dinámica del proceso, pues entonces cerraremos esta sesión y a sus WhatsApp les enviaremos un nuevo link de entrada.
Esta charla también está siendo transmitida por Face Live y gracias a Pau, que, que es quien nos está acompañando con esa grabación, con esa transmisión en vivo, y estaré yo también pudiendo responder algunos comentarios o preguntas que surjan en el Face Live. Entonces, sin ser más, pues María Consuelo, y perdón, quiero presentar a mi compañera Gurujivan y a Pau también. Gurujivan es la coequipera del Círculo de Educación de Casa Latina, con quien hemos organizado y anfitrionando con mucho amor estas conversaciones. Guru, si quieres un segundito presentarte. No, nada especial que decir, solo muy pendiente a Consuelo, un cariño aquí desde Chile. Muy bien. Y Pau, ¿quieres prender tu cámara y saludar al grupo? Gracias, agradeciéndote inmensamente tu servicio. Bien, Pau nos envió un corazoncito y nos anunció que tiene problemas con su sonido, pero ahí está de corazón. Y también, aunque no está en este momento en la sala, pero queremos honrar a nuestra compañera que ha hecho los diseños gráficos. Es una hermosa diseñadora argentina, así que también a ella queremos agradecerle inmensamente todo el servicio que nos ha prestado. Así que agradecemos a todos las caritas conocidas. Aquí vemos algunas caritas conocidas, algunos nuevos que no conocemos. Es una gran alegría para Casa Latina saber que estamos pudiendo llegar y permear muchos corazones con estos webinars o estas conferencias en línea gratuita. Así que sin más, pues María Consuelo, estamos a tus manos y estamos aquí, Guru, Pau y yo, a tu servicio para lo que tú nos digas que vayas necesitando. Bueno. Un abrazo. Sí. Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por la invitación. Y bienvenidos todos. Espero que esto sea un par de horas de conversatorio rico. Y quiero arrancar por de dónde surgió esta idea, porque pues involucra mi duelo personal. La idea surgió de que yo yo quedé viuda en septiembre del año pasado. Y ha sido una experiencia realmente muy dura y muy dolorosa. A partir de eso decidí, por iniciativa, porque me salió el corazón hacerlo, empecé a escribir sobre mi proceso de duelo y posteriormente decidí hacer unos videos cortos que compartí por redes sociales, le mando a una base de datos que tengo, porque yo pues soy psicoterapeuta de N años y tengo un portal donde además presto servicios de psicoterapia virtualmente. Y suelo hacer videos hablando sobre las emociones, sobre problemáticas de pareja, sobre distintos temas de la vida cotidiana. Entonces dije, pues voy a compartir esto que ha sido muy difícil y muy duro para mí de procesar, pero también el tiempo ha sido muy útil. Entonces mandé videos y se los compartí entre otras personas a Beatriz. Y cuando ella lo vio, creo que lo compartió con Gurujivan, y le surgió la idea, ¿y por qué no le decimos a ella que haga una charla sobre duelo? Entonces yo la verdad lo pensé en principio, le dije a Beatriz, hagamos otra primero, hice otra hace, no sé, un mes o algo así. Y le dije, bueno, hagamos la de duelo. Entonces arranco por ahí porque pues sí, soy psicóloga, soy formada en todo el manejo emocional del ser humano, etcétera. Pero pues mucho de lo que voy a hablar hoy tiene que ver con mi propia vivencia, con haber elaborado y trasegado muchos duelos en la vida y de tener uno muy fresco y muy significativo, que es el de mi esposo. Entonces, incluso puede que haya ejemplos que me atreva a compartir algo personal o de mis hijos o cosas de esas, porque son cosas que están muy presentes y que no surgen desde lo teórico, sino desde lo vivencial de primera mano. Entonces, lo otro es por qué nos pareció con Beatriz importante hacer esta charla sobre duelos. Y es justamente porque en este momento que estamos atravesando a nivel global, de pandemia, de crisis económica, de amenaza de enfermedad, de amenaza de muerte, de parálisis social, etcétera, pues obviamente todos estamos experimentando pérdidas pequeñas, grandes, unas más significativas, otras menos, pero todos hemos experimentado pérdidas y con el riesgo de experimentar en el futuro cercano, pues de pronto pérdidas más significativas. Entonces nos pareció que era un tema que viene muy al momento histórico que estamos viviendo.
Entonces, pues empecemos por ver lo que son las pérdidas. Entonces, a ver, voy a compartir pantalla y porfa, Beatriz, me dices, sí, ya está. Sí, Consuelo, ya estamos viendo Bueno, muy bien la pantalla. Adelante. bueno. Entonces, el tema es las pérdidas y el duelo como oportunidades de transformación. Entonces, vamos a empezar por ver qué son las pérdidas en la vida del ser humano. Las pérdidas definitivamente son parte integral de la vida y de nuestra historia. Si nosotros vemos, y todos lo sabemos, la vida es cambio permanente. Y cuando hay cambio, pues se ganan unas cosas, se pierden otras, se logran unas, se dejan atrás otras. Y voy a empezar desde el ejemplo más básico de cuando nacemos. Cuando nacemos y salimos del útero materno, ganamos por primera vez, digamos, como el mínimo de autonomía posible para un ser humano, que es poder respirar por sí mismo. Empieza a funcionar todo el cuerpito de ese bebé autónomamente, lejos de la vida materna. Obviamente es una autonomía muy primitiva, si se quiere, por lo que los seres humanos nos demoramos en esa necesidad de cuidado casi que total. Pero empezamos por lo menos a respirar y nuestro cuerpo empieza a cobrar una vida independiente de la materna. Esa ganancia, ese logro, implica también la pérdida de todo lo que es esa seguridad, ese cuidado, esa protección total, esa tranquilidad total que implica la vida uterina. Entonces, ahí hay una ganancia significativa, pero hay otra pérdida significativa también. Y si lo vemos en cada momento, en cada etapa vital del ser humano, siempre hay ganancias y hay pérdidas. Entonces, repito, la pérdida es una parte integral de la vida. Y las pérdidas marcan no solo la pérdida, o sea, la pérdida también, pero además la forma como empecemos a enfrentar la pérdida desde momentos muy tempranos en la vida, marcan nuestra vida emocional. Y evidentemente aquí hay algo que para quienes somos padres, por ejemplo, es bien importante tener en cuenta, que es que la tolerancia a la frustración es algo que va desarrollando la habilidad de posteriormente enfrentar pérdidas significativas. Cuando un padre le dice a su chiquitín, por ejemplo, mi amor, no te puedes comer el almuerzo no te puedes comer el postre antes de haber acabado el almuerzo. Para ese chiquitín puede ser una pérdida de gratificación inmediata el no poderse comer el postre ya, que probablemente es lo que más le gusta. Pero eso le transmite el mensaje de la vida no es como tú quieres, tú no controlas todo. Hay una serie de procesos y cosas en la vida que suceden de una cierta manera y la vida no es justa y la vida no es como tú esperas y no es como tú deseas siempre, etc. Entonces esas pequeñas frustraciones van desarrollando esa tolerancia a la frustración, que es lo que cuando vamos creciendo y nos toca enfrentar ya una pérdida más significativa, pues vamos a estar, digamos que emocionalmente mucho más listos para poderla enfrentar. Entonces, ese ir desarrollando la tolerancia a la frustración permite que cuando tengamos pérdidas más grandes, tengamos los elementos emocionales para decir, yo puedo superar esto, yo sobrevivo sin eso que perdí. Las pérdidas son experiencias dolorosas. ¿Por qué? Porque evidentemente perdemos algo que tenía un significado especial para nosotros, era algo importante que formaba parte de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestros afectos. Y no queríamos perderlo, no es algo que nosotros elijamos perder, es que la vida nos confronta con la pérdida. Entonces, por eso es doloroso y nos confronta también con nuestra vulnerabilidad, porque evidentemente al ver que yo no puedo hacer nada con algo que se perdió, así sea si soy un chiquitín y perdí un juguete y ya no lo recuperé, pues no puedo hacer nada, yo no controlo el mundo. Entonces también me confronta con la evidencia de no control en el mundo y con la soledad propia. ¿Por qué? Porque aunque haya pérdidas compartidas, por ejemplo, cuando se pierde la madre de una familia o el padre de una familia, puede haber muchos hijos
que experimentan una pérdida equivalente, pero para cada uno esa vivencia es única e individual. Y lo confronta con la soledad, porque incluso si nosotros vemos en un momento, por ejemplo, de alegría, seguramente nos es mucho más fácil expresar, estoy feliz por esto y pasó lo otro, y mire que me alabaron en tal cosa y me gradué, lo que sea, y tenemos más palabras y más facilidad de expresar eso. Pero cuando nos confrontamos con un dolor profundo, es algo tan hondo, tan del corazón, que incluso ponerle palabras a veces es muy difícil. Entonces, es una vivencia, repito, muy, muy individual y única de cada persona. Y la buena noticia es que también, dependiendo de cómo procesemos y enfrentemos esa pérdida, también la pérdida nos confronta con nuestros recursos personales. Como lo vamos a ver más adelante, emergen una cantidad de cosas que nosotros mismos a veces ni sabíamos que teníamos. Dependiendo de la, digamos, de la importancia que tenga lo perdido, sea una persona, sea un trabajo, sea una relación de pareja, sea un negocio, lo que sea, dependiendo de la importancia que tenga en nuestra vida y del rol que juegue en nuestra vida y del tipo de vínculo que tengamos, pues obviamente va a implicar una desorganización de la vida, en mayor o menor grado, pero implica una desorganización. Si fue un trabajo lo que perdí, pues obviamente de un día para otro ya mis rutinas de ir a ese trabajo, de conectarme con la gente que me obligaba a conectar esa actividad que desarrollaba laboralmente, etcétera, todo eso va a desaparecer de un día a otro, puede que conserve vínculos, etcétera, pero cambia, definitivamente cambia y me toca reorganizar la vida, porque justamente el duelo, la pérdida obliga a que yo tenía algo, lo perdí y después con el proceso de duelo voy a reorganizar mi vida para poder seguir adelante. Ya veíamos que es una vivencia individual, pero además de ser individual también está marcada por, digamos, por las pautas, normas, costumbres del contexto familiar y del contexto social. Por ejemplo, yo me acuerdo que de chiquita, muy chiquita, viví en el Chocó y mi mamá hablaba, porque yo no lo recuerdo. En el Chocó bailaban, tomaban trago, hacían fiesta cuando moría un bebé, porque es su cultura. Para ellos celebraban porque era un angelito que se había ido al cielo. Para nosotros perder un bebé es otra cosa muy distinta y el dolor es desgarrador y ni riesgos de pensar en celebrar o en festejar. Entonces son, digamos, características que es importante ver porque a veces pueden incluso constreñir muchísimo el proceso natural de lo que un ser humano necesita para elaborar un duelo. Evidentemente hay cosas que también dependen mucho de la cultura y hay culturas donde pues el duelo se procesa de una manera distinta porque están acostumbrados históricamente a eso, pero en esta cultura creo que sí hay muchas necesidades emocionales que a veces como por mandatos culturales se ven restringidas y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué clases de pérdidas hay? Hay muchas formas de clasificar las pérdidas. Las podemos clasificar, por ejemplo, por áreas de la vida, si son pérdidas afectivas, familiares, laborales, económicas, etc. Yo voy a utilizar esta porque me parece que aplica a todo y el objetivo de hoy es ver no solo, por ejemplo, pérdidas de seres queridos, sino pérdidas en general en la vida y cómo prepararnos para elaborar sanamente esos duelos. Entonces, esta clasificación nos habla de pérdidas que son concretas, es decir, pérdidas que obedecen a algo específico. Por ejemplo, perder un ser querido, que creo que es perderlo en muerte, pues, o sea, se fue de esta vida. Creo que es de las pérdidas más significativas porque pues la muerte es lo más irreparable que hay en la vida del ser humano. Otra pérdida concreta puede ser perder un trabajo, perder un negocio, perder un objeto valioso, etc. Las pérdidas simbólicas son las que no implican necesariamente la pérdida de algo concreto, pero sí algo que era como un sueño, como una ilusión, y no lo logramos concretar. Por ejemplo, si yo desde el colegio tengo la ilusión de estudiar tal carrera y pasa algo, muere mi padre, me pasó algo, una catástrofe económica en la familia, lo que sea, y no pude realizar ese sueño, es una pérdida simbólica.
O, por ejemplo, un caso que sumaría las dos, la concreta y la simbólica, es una mujer que pierde el útero, por ejemplo, por miomas o por cualquier razón. La pérdida del útero sería una pérdida concreta, pero simbólicamente también está perdiendo su posibilidad de ser madre. Y pues esos son dos niveles distintos de la misma pérdida. Pérdidas ambiguas, incompletas o inciertas. Estas pérdidas son, por ejemplo, cuando desaparece una persona, que en nuestro medio tristemente eso ha sido bastante común. O cuando a alguien le da, por ejemplo, padece un Alzheimer y el cuerpo está presente, esa persona no se ha muerto, pero lo que fue esa persona en sus 5 sentidos, con lo que hablaba, lo que era su personalidad en relación con otros, su forma de comunicarse, eso ya no está, eso desapareció. O una persona que entra en coma, por ejemplo, también es un caso similar. Entonces, estas pérdidas ambiguas, incompletas o inciertas hacen mucho más difícil la elaboración del duelo, porque suelen ser procesos largos de pérdida, pero no completa. Entonces, no hay la posibilidad como de cerrar y poder elaborar completamente el duelo. Y ahí yo me atrevería, esto es algo más de una conclusión mía, pero me atrevería a asemejar un poco ciertas pérdidas que he visto en este proceso de pandemia y de acuartelamiento forzoso, etcétera, cierto tipo de pérdidas en lo económico, incluso en las relaciones, etcétera, que se pueden, digamos, asimilar un poco a estas pérdidas ambiguas, incompletas o inciertas. Porque, por ejemplo, todos los negocios que están quebrando, pues sí, están cerrados y se supone que van a abrir, que poco a poco, pero nada es cierto, pero puede volver a haber otro cierre. Entonces es algo que no permite como tomar medidas concretas, claras, para enfrentarse a la pérdida o la reapertura, etc. Entonces son procesos, digamos que emocionalmente, que implican mucho costo para su elaboración. Pérdidas liberadoras. Estas son bastante ambivalentes. ¿Por qué? Porque son las pérdidas, por ejemplo, de cuando muere finalmente una persona que venía sufriendo durante años de una enfermedad terminal, o cuando, por ejemplo, finalmente me botan de un trabajo que yo detestaba y no quería, pero lo necesitaba. Entonces hay como un alivio, pero también hay la pérdida real que genera dolor. Entonces, estas pérdidas muchas veces pueden generar culpa, vergüenza, como porque da un poco de pudor el que la gente se dé cuenta que ay, yo como que descansé, aunque haya perdido esa persona o esa situación, descansé con esa pérdida. Y las pérdidas secundarias que digamos, pueden conectarse con cualquiera de las anteriores, que son como las pérdidas que están asociadas de otro nivel, pero asociadas con la pérdida primaria, que serían las concretas, simbólicas, ambiguas o liberadoras. Y ahí lo importante es ver que esas pérdidas secundarias tienen un nivel de significado que puede ser muy diferente para cada persona y es igualmente válido, aunque sea diferente para cada uno. A ver, ¿qué más de las pérdidas? Quisiera en este momento que pedirle a cada uno de ustedes que individualmente se tomen un minutico para pensar, y si tienen cómo escribirlo, puedan hacer un listado de pérdidas pues más o menos significativas que han tenido en la vida, porque después vamos a hacer un ejercicio con una o más de esas pérdidas. Entonces, por favor, hagan su listado e incluso si alguno quiere compartirlo en el chat, lo pueden hacer. Y sí le pediría a Beatriz o a alguna de las otras personas que nos colaboran que nos lean eso, porque yo no tengo ahorita cómo mirar el chat, porque estoy en pantalla completa. Sí, Consuelo, tranquila, nosotros estaremos contando lo que pasa en el chat. Entonces, haga cada uno su listica. Consuelo, en este momento hay una pregunta. Gina está preguntando, ¿el rompimiento de una relación de pareja en qué grupo estaría?
Eso sería una pérdida concreta, porque es perder una relación específica que formaba parte de mi vida y ya no va a estar más. Y me obliga a una reestructuración tanto en lo afectivo como en lo cotidiano, como en la convivencia, si es que convivía con ese ser, etcétera. Entonces sí sería una pérdida concreta, que a su vez puede traer pérdidas secundarias, como ya lo habíamos visto, y también puede traer pérdidas simbólicas. Esto no son categorías necesariamente excluyentes y creo que el usarlas lo que me interesa para ponerlo como ejemplo es el ver que hay, dependiendo del tipo de pérdida, según esto, puede ser más difícil o un poco más fácil la elaboración, por ejemplo, de una pérdida concreta, aunque sea una relación muy significativa afectivamente. Definitivamente es más fácil que una pérdida ambigua o incompleta, cuando, por ejemplo, se desapareció un ser querido y yo nunca pude saber qué pasó con ese ser querido. Bueno, ¿alguien compartió de pérdidas? Y entonces vamos a leer lo que viene pasando en el chat. Entonces, Adriana dice que tiene 2 pérdidas concretas. Su padre tuvo una muerte digna y además de ser una pérdida concreta y liberadora. Y mi madre que murió hace 33 años. Y dolili174@gmail.com dijo, excelente tema. Ah, no, soy Doris Liliana Soto. No ha habido más compartires. Y vamos a ver si en Facebook, no, en Facebook tampoco nadie ha... Sigamos entonces. Miren que me llama la atención la persona que comparte y dice que hace 30 y pico de años murió su mamá. A ver, es duro, pero es cierto, que cuando hay una nueva pérdida, y eso fue algo que tuve en cuenta también para armar este tema, cuando hay una nueva pérdida significativa, suele detonar hacia atrás dolores previos, aunque tengamos los duelos elaborados. Y si no los tenemos muy elaborados, con mayor razón, pueden como sumarse dolores y duelos que no están completamente cerrados. Entonces es bien importante y pues hay pérdidas tan significativas en la vida como las de los padres o las de un hijo o las del cónyuge, etcétera, que nos van a acompañar toda la vida, pero evidentemente depende cómo nos acompañen, que es lo que vamos a ver ahora en el proceso de elaboración del duelo. Entonces, miremos. Espérate, señor, ¿quieres escuchar algunos más de los compartires del chat? Dale. Entonces, Adriana Peláez dice, hace poco tuve una pérdida liberadora, pero de este tendría mucho de qué hablar. Nuevamente Doris dice, perdí a mis padres y hace 6 años perdí a mi hijo de 23 años. Germán Castaño nos comparte la pérdida de una relación concreta de cuando perdí mi empresa, fue liberadora, pues me adentró más en mi misión de educador. Ahí vamos en los compartidos en el chat. Que miren cómo ese ejemplo también me parece lindo, porque seguramente perder una empresa, que fue todo un proyecto al que la que le debió meter muchísimo esfuerzo, dinero, tiempo, etcétera, pues tiene que ser duro y doler. Pero también eso muestra, cuando ya dice, me permitió meterme más en mi labor de educador, eso muestra que siempre se abren puertas. Cuando se cierra una puerta, se abren millones de puertas. Y de eso es que se trata la elaboración de un duelo sano. Entonces, miremos qué es el duelo. El duelo es un proceso de transformación necesario y natural frente a una pérdida. ¿Por qué es un proceso? Porque toma tiempo, que es el segundo punto que tenemos ahí. Toma tiempo y requiere de trabajo personal activo. Es decir, el cuento de que el tiempo lo sana todo y dejemos pasar que eso solito se va a sanar, no es cierto. Yo llevo trabajando más de 35 años en terapia y he visto que cuando la gente no elabora sus duelos, después salen, como lo vamos a ver más adelante, de otras maneras e incluso pueden hacer daño físico o psicológico posterior. Entonces, requiere tiempo y requiere el trabajo personal activo. ¿Para qué? Para lograr reestructurar la vida sin lo perdido. O sea, lo decía antes, cuando
perdemos algo significativo, vivíamos y teníamos nuestra vida organizada con ese elemento, sea persona, trabajo, negocio, etcétera. Se pierde eso importante y nos toca volver a organizar nuestra vida. Entonces, ese es un objetivo complicado muchas veces, y más, entre muchos más años han pasado, porque uno ha estado mucho más tiempo en su zonita cómoda, todo organizadito, todo armónico como yo quería, etcétera, y desaparece. Implica también descubrir nuevos proyectos, o sea, eso no es tan sencillo. Cuando uno se siente avasallado con la pérdida, cuando siente que no ve como luz al final del túnel, etcétera, pero es necesario empezar poco a poco a descubrir nuevos proyectos que de alguna manera sustituyen o llenen el vacío de eso que perdimos. Implica aceptar el cambio, es decir, que todo es perecedero, pero aún así podemos reconstruirnos y reconstruir nuestra vida. Esto es algo que es complejo porque aunque aquí sepamos intelectualmente que la vida es cambio, que nuestro cuerpo cambia cada minuto, que todo es cambio, cuando los cambios, y son fuertes, nos llegan, generalmente no estamos preparados para eso. Y menos para aceptar que todo es perecedero. O sea, nosotros mismos nos dicen, claro, todos vamos a morir algún día, lo sabemos, pero hay que nos digan, le quedan 3 meses de vida, porque el cuento cambia. Bueno, encontrar nuevos sentidos vitales, que esto es fundamental y tiene mucho que ver incluso con la posibilidad de trascender, que eso lo vamos a ver al final. El duelo implica también, que esto es bien importante, transformar el vínculo con lo perdido. Es decir, yo tenía algo que era real en mi vida, o sea una relación, sea una casa, sea un lugar donde vivía, etcétera. Eso es algo real con lo que yo me muevo, cohabito, comparto, y si desaparece, ese transformar esa vivencia real a lo simbólico interno es lo que se llama transformar el vínculo con lo perdido, que implica tener la representación interna en mí de lo que perdí. Ejemplo, si yo perdí a mi esposo, que se llamaba Fernando, con el que compartí 51 años de vida, y se fue, ya no está conmigo, implica cómo yo rehago toda esa vivencia y cómo eso que significó él en mi vida, yo lo puedo guardar en mi corazón para seguir construyendo mi vida con él dentro de mí, aunque ya físicamente no me acompañe. Eso es el significado simbólico. Y transformación del significado personal de lo perdido, que es más o menos lo mismo. Bueno, vamos a ver los momentos emocionales por los que atravesamos cuando enfrentamos un duelo. El primero es el choco negación, que es lo típico de cuando nos dan una mala noticia que no estábamos esperando. Decimos, no, no puede ser, imposible, pero ¿estás seguro? ¿Lo confirmaste? O sea, es como un momento de negación realmente, donde decimos, no puede ser, y es como ¿cómo se llama eso? Como el colchoncito de alivio que nos podemos dar mientras nos preparamos para enfrentar algo que nos da muy duro. Entonces, emocionalmente es una posibilidad de encontrar como un aire mientras podemos asimilar lo que está pasando. Esto obviamente es mucho menor cuando es, digamos, el tiempo que dura ese choque o negación es menor cuando enfrentamos una pérdida que de alguna manera nos hemos estado preparando para ella, por ejemplo, cuando tenemos a un enfermo terminal o cuando tenemos una empresa que está en proceso de liquidación y finalmente el día que la cerramos, pues claro que duele, se nos aguó el ojo, etcétera, pero digamos estábamos preparados durante un tiempo relativamente largo para eso, muy distinto a cuando alguien muere en un accidente o atracaron a alguien y pasó algo terrible, etcétera. Entonces, eso es mucho, ahí nos enfrentamos probablemente a un momento de choque o negación un poco más amplio y más fuerte. Otro momento es la ira, que puede oscilar desde una ira pequeña hasta una ira intensa, que incluso se ve de una manera desproporcionada e indiscriminada. Esa ira a veces es muy difícil de manejar para las personas que rodean al doliente, porque si sale indiscriminada y además puede salir
combinada con elementos como envidia, porque a los otros no les pasa y a mí sí, es que es el colmo, Dios me odia, no sé, cosas que empiezan a salir con mucha rabia y con mucha irracionalidad, pero es lo que siente la persona. También puede salir con resentimiento y con culpa, sea culpa hacia sí mismo, de por qué yo no hice, por qué yo no dije, si yo le hubiera impedido que hiciera, si yo le hubiera advertido lo que yo me imaginé, etcétera, como queriendo, o culpa hacia otros también, es que tú no hiciste, tú no fuiste capaz de advertir, tú, por tu culpa pasó eso, que es, yo siento que toda esta etapa de ira, envidia, resentimiento, es como la lucha emocional que casamos porque no queremos aceptar lo que ya sabemos que es un hecho, pero nos rehusamos a hacerlo. Y emocionalmente es natural que eso pase. No estábamos listos para eso. Otro momento es la negociación o pacto, que aquí ya como que empieza uno a aterrizar a la realidad y entonces, por ejemplo, si a alguien le dijeron, mire, tiene una enfermedad terminal y le quedan 3 meses de vida, puede que haya pasado ya por el shock, la negación, la ira, etcétera, y después diga, no, pero a ver, si yo me tomo los remedios juicioso, doctor, ¿será que no pueden ser 6 meses, sino en cambio de 3? O empieza la persona a hacer pactos incluso con Dios o con la divinidad que lo acompañe en su parte espiritual y decir, Diosito, si yo, por ejemplo, hago las paces con mi primo tal que hace 1000 años no peleamos y no nos volvimos a ver, ¿será que tú me permites llegar hasta Navidad para ver nacer a mi nieto, por decir algo? Entonces son como formas de empezar a transar con una realidad, haciéndose uno la idea de que puede negociar con eso para mejorar la situación dolorosa que está teniendo que enfrentar. Después viene la depresión o la tristeza profunda. Esto no es una depresión como patología clínica, sino es un momento de depresión o tristeza profunda, que es cuando ya, digamos, la ira, la envidia, la rabia, todo eso, se van calmando y aparece la tristeza muy grande porque ya se empieza cada vez a asimilar más que realmente sí se perdió lo que se perdió. Aquí es clave para las personas que acompañan, y ahí voy a meter algo que no lo dije antes cuando hablé de lo cultural, que es en esta cultura nuestra suele haber mucho miedo a la tristeza. Hay pánico, queremos evadirla, siempre queremos estar felices, de rumba, mostrar nuestra mejor cara, etc. Pero sencillamente la tristeza es parte de la vida, así como la pérdida es parte de la vida, la tristeza es parte de la vida. Entonces, cuando llega este momento de tristeza profunda, los que acompañan al doliente principal suelen distraerlo, decirle, no, pero mira, acuérdese de lo positivo, pero mira que eso va a pasar. Claro, eso puede ayudar en un momento dado, no digo que sea malo, pero intentar forzosamente sacar a la persona de la tristeza puede ser dañino, porque la tristeza hay que vivirla y hay que atravesarla. Solo atravesando la tristeza podremos encontrar nuestros propios recursos y sentirnos fuertes después de una pérdida. Y además es lo que permite llegar a la aceptación. Si yo no elaboro y transito por mi tristeza, no voy a poder llegar a una aceptación que implica estar en paz con la situación. Y es lo que finalmente me va a permitir, de verdad, al sentir paz y haber aceptado que eso lo perdí o esa persona la perdí, es lo que permite abrir nuevas posibilidades. Estos momentos, estos que yo llamo momentos emocionales del duelo, en muchos autores los ponen como etapas. A mí no me gusta llamarlos etapas porque no son ni sucesivos, ni se dan de una manera lineal, se pueden entremezclar entre ellos, se pueden dar en orden diferente. Yo puedo estar en el momento de tristeza más profunda y de pronto me aparece otro momento de rabia, etcétera. Y no quiere decir que esté mal, es que así funcionamos. Toda la parte emocional no es lógica ni lineal, sino que es un poco despelotada. Y así funcionamos los seres humanos. Y también son momentos que toman tiempos diferentes en cada persona, con altibajos en muchos momentos. Ay, perdón. La esperanza es algo que yo lo incluí aquí porque me parece que es un elemento que ojalá esté presente en todos nuestros duelos. ¿Por qué? Porque la esperanza es algo que nos permite como visualizar que allá al final del túnel hay una lucecita.
y que hemos podido perder algo muy importante, pero siempre hay posibilidad de volver a soñar, de volver a ser felices, de volver a construir. Y lo único que sí creo que es clave es no irnos a extremos, o sea, no ser el ogro feroz que mata la esperanza y, por ejemplo, si nos dieron un diagnóstico de una enfermedad terminal, digamos, ya no hay nada que hacer, ya me muero mañana, etcétera, cuando siempre hay algo que hacer, así sea dar lo mejor de sí hasta el último momento de la vida. O el que se queda en una esperanza un poco utópica y termina negando la realidad y no preparándose para la pérdida real. Entonces, ninguno de los dos extremos sería sano, pero sí digamos que la esperanza en su justo medio es algo que es muy deseable y lindo que acompañe un duelo. Bueno, ahora vamos a ver qué influye para la elaboración del duelo. En la elaboración de un duelo influyen factores internos que son, digamos, de mí mismo como persona, que son, por ejemplo, características del yo. Si yo tengo un yo prepotente, omnipotente, etcétera, muy probablemente voy a querer controlar, voy a querer a no aceptar la pérdida, voy a decir yo de esta salgo, pero no voy a perder lo que se está perdiendo, etcétera, etcétera. O si tengo un yo muy débil, puedo sentir que definitivamente esa pérdida va a ser devastadora, va a acabar conmigo y muy probablemente el riesgo de ponerme en el papel de víctima. Y obviamente el manejo del apego va a ser distinto dependiendo de esas características del yo. Por ejemplo, si hay alguien así prepotente, controlador, etcétera, puede que quiera, y pongo el ejemplo de la persona que preguntaba si una pérdida de una relación de pareja, ¿en qué categoría estaba? Si alguien pierde a su compañero o compañera afectivo y es una persona muy controladora, muy probablemente se apegue desde su necesidad de control y le sea difícil soltar aunque la otra persona ya no quiera estar con ella o ya se saturó o ya perdió el amor o lo que sea. Y alguien que sea muy débil, con una autoestima muy baja, puede que se apegue justamente desde la debilidad y desde el miedo a sentir yo no voy a encontrar quien más me quiera, yo no puedo perder esta persona porque es que me voy a quedar solo y no sé qué voy a hacer con mi vida, etc. Entonces fíjense que en ninguno de los polos hay una cosa sana, donde sería, lo sano sería, vuelve y juega un poco el punto medio, donde haya un yo que se sienta fuerte, pero sin ser omnipotente, sin sentirse ultra débil y dependiente del otro. Y esto va a generar que obviamente si yo tengo un yo más equilibradito, más aterrizado con polo a tierra sano, voy a tener muchos más elementos para elaborar el duelo de una manera más fluida. No significa que no me duela, que no me desbarajuste la vida, pero sí voy a tener elementos, mayores elementos para transitar ese duelo. Y de factores externos, que pongo algunos también, por ejemplo, el rol que juega la persona o la situación, el medio y las circunstancias que lo rodean. Pongo un ejemplo, no es lo mismo enfrentar, por ejemplo, una pérdida, una discapacidad física de cualquier índole. No es lo mismo enfrentarla para una persona que es cabeza de hogar, por ejemplo, una madre soltera cabeza de hogar con 3 hijos y, no sé, quedó paralítica, a alguien que es joven, tiene toda una familia alrededor, que tiene todas las condiciones, las posibilidades, diferentes miembros que lo pueden cuidar, etc. Obviamente la elaboración de ese duelo va a ser, digamos, más fácilmente transitable. Esto no quiere decir que es mejor o peor, porque vemos situaciones muy extremas donde justamente el estar uno en una situación extrema, y me acuerdo de no sé por qué se me vino a la mente, ¿se acuerdan los que cayeron en un avión? ¿Dónde fue eso? ¿En Chile o en Argentina? Que terminaron incluso haciendo canibalismo entre ellos y se salvaron como 10 o 12 y duraron meses perdidos entre los nevados. Eso es una situación súper extrema, que justamente sacó los recursos más increíbles de ellos mismos
para poder elaborar todas las pérdidas que tuvieron, porque perdieron el avión, la posibilidad de salir vivos de ahí, de que los buscaran, etcétera, etcétera, pero lograron finalmente hacerlo. Entonces, esto no significa que las situaciones extremas definitivamente sean lo peor, sino que generan procesos diferentes. Aquí quiero retomar algo de la psicología del trauma que ayuda o digamos sirve también para aplicarlo a la elaboración del duelo, que, no mentiras, me salté uno, que es el vuelve y juega, no excluir el dolor, no decretar el olvido y el tiempo no cura todo. O sea, estos no son elementos sanos para la elaboración del duelo, porque excluir el dolor no nos permite transitar la tristeza que, como ya lo mencionaba, es necesario hacerlo. Y ahí retomo elementos de la psicología del trauma que nos muestra por qué eso no es sano. Esto nos habla de que hay necesidad de poner en palabras muchas veces lo ocurrido justamente para elaborarlo. El poner en palabras muchas veces lo ocurrido permite ir organizando el relato y las reacciones emocionales. Y permite también comenzar a verlo en perspectiva. Es decir, ya no sentirme yo como entre un hueco, inundada por la pérdida, por el dolor, por el no saber qué hacer, por todo el panorama gris que me rodea, sino que en la medida que yo voy elaborando ese relato y lo voy compartiendo y voy conectando mis emociones, voy a poderlo ver allá un poco más distante, algo que no me inunda, sino algo que fue parte de mi vida, que puede ser muy doloroso ver que ya no está, pero yo me empiezo a diferenciar de esa situación y a no sentirme inundado con eso. Entonces, y también ayuda a lo que veíamos antes, a la reconstrucción personal del significado de lo vivido. Es decir, poderlo comprender y encontrarle un significado. Aquí quiero no ponerme a mí como ejemplo, sino lo que hice intuitivamente. ¿Sí, Beatriz, me decías algo? No, yo no hablé, tranquila, Bueno, sigue. Listo. Que fue el haber empezado intuitivamente a escribir sobre mi duelo y finalmente haber hecho los videos y haberlos repartido y haber podido conversar con la gente sobre lo que les movió, etcétera, etcétera. Ese les cuento que fue un proceso muy duro. Yo misma a veces me decía, ¿será que yo soy medio masoquista? Pero porque me implicó dolor y lágrimas, pero la verdad siento que intuitivamente, porque esto confieso que lo saqué para esta presentación, pero no lo tenía conscientemente en mi cabeza. Entonces, repito, intuitivamente lo hice y siento que ha sido algo muy sanador el poder hablar de esas cosas con mis hijos, el poderlo escribir, el poderlo compartir con gente que de alguna manera ha estado vinculada conmigo en la vida, etcétera. Ha sido un proceso realmente sanador que me ha permitido, lo que dice ahí, poner en perspectiva una pérdida que para mí, cuando se fue Fernando, fue devastadora. Entonces, hablo desde mi experiencia personal. Bueno, esto de reconstruir esperen. De reconstruir el significado también. Por ejemplo, otro ejemplo que había pensado en eso, cuando una persona pierde un bebecito recién nacido o tuvo un aborto ya cuando iba casi a dar a luz o lo que sea, es poder entender, por ejemplo, sí, es muy doloroso perder un bebé, creo que es de los dolores más grandes que hay en la vida perder en general un hijo, pero cuando yo logro mirarlo desde otro lugar y poder entender que vino ese ser a enseñarme en mi vida, puedo seguramente rescatar que ese, así como dicen los chocuanos, un angelito que se fue al cielo, ese angelito vino a confrontarme, por ejemplo, con mi propia fortaleza para enfrentar una pérdida dolorosa, con mi propia posibilidad de ser humilde y aceptar que yo no controlo todo en la vida, así le quisiera dar todo el amor del mundo a ese ser, la vida no me lo permitió. Pero bueno, lo tuve unos minutos, unos segundos o solo en mi barriguita y vino a cumplir una función. Eso me enseñó a mí algo, me dejó a mí algo. Ese es el poder resignificarlo en mi vida.
Bueno, entonces, ¿qué acciones implica elaborar un duelo? Implica aceptar con humildad lo que no podemos cambiar, ya lo veíamos. Renunciar a nuestros deseos. Por ejemplo, uno de mis deseos más grandes era llegar a viejita con mi marido. Y pues no, ya tengo mis años, pero así viejitos, viejitos, no pudimos compartir la vejez los dos. Y eso era algo que yo soñaba, porque me parecía que era muy rico llegar a viejitos juntos y poder compartir después de haber luchado toda la vida, trabajado, etcétera. Me parecía una delicia llegar a gozar la vejez y pues bueno, no se pudo, me tocó renunciar a ese deseo que estaba en la mitad de mi corazón. Abandonar nuestras ilusiones de control del ego. Esto es algo que digamos en esta cultura también nos creemos muy omnipotentes y creemos que porque somos trabajadores, activos, etcétera, podemos controlar la vida. Y realmente en la vida no controlamos nada y una pérdida es de las cosas que más nos confronta con la ilusión de control que tenemos desde nuestro ego. Entender qué pasó, cómo pasó, para qué pasó, para poderlo elaborar. Esto es muy importante. Y por ejemplo, aquí cobra todo el sentido del mundo, todo lo de la verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado, para los familiares de las víctimas del conflicto armado, porque es muy tenaz e inhumano no poder saber qué pasó con sus seres queridos. Por ejemplo, que desaparecieron, que alguien dijo los mataron, pero nunca hubo un cadáver para velar, nunca se supo si lo violentaron, nada, no se sabe nada. Entonces, esto es muy importante. Y cuando no se da, porque pues hay circunstancias en que finalmente no se da, finalmente lo mínimo que uno puede hacer es como elaborar su propio relato para poder, digamos, cerrar emocionalmente y llegar a buenos términos con esa experiencia y poderla elaborar lo mejor que se puede. Otra acción que implica elaborar el duelo es expresar espontáneamente el dolor, es decir, no reprimirlo ni distraerlo. Aquí quiero contar otra anécdota personal. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 10 años, nada más que 10 años. Y recalco la edad porque es que la anécdota es bien significativa. A los 5 minutos de haber ella fallecido, me acuerdo yo que salí del cuarto un minuto y estaba ahí en el corredor, a la entrada del cuarto de ella. Y alguien, no me acuerdo quién, porque yo estaba atacada llorando, alguien se me acercó y me dio algo en la boca y yo dije, ¿y eso qué es? Me dijeron, no, una pastillita para que te sientas mejor. Y automáticamente yo dije, no, gracias, yo no quiero nada para sentirme mejor. O sea, yo no tenía sino 10 años, pero mi conclusión al día de hoy es que mi mamá, que tuvo la oportunidad de prepararme durante 3 años antes de morirse, porque ella sabía que se iba a morir, me preparó de tal forma que yo sentía que yo estaba lista para enfrentar ese duelo, ese dolor. Y a los 10 años yo pude decir, no, gracias, a mí no me van a dopar para poder enfrentar la muerte de mi mamá. Y esto es algo que se suele hacer mucho en esta cultura, cada vez más, diría yo, o con ansiolíticos, o con antidepresivos, o con alcohol, o posteriormente con exceso de trabajo. Entonces yo me meto en el trabajo para no pensar en que perdí a una persona significativa o que perdí cualquier cosa importante en mi vida. Entonces, esto no es sano, o con droga, o con sexo, o con lo que sea, no es sano evadir el dolor y distraerlo con otro tipo de cosas. Otra acción que implica la elaboración del duelo es practicar el desprendimiento, aprender a soltar y a fluir con la vida y aceptar que nada es permanente como lo veíamos al principio. Esto no es fácil en nuestra cultura, porque es una cultura muy del acumular cosas, de tener cosas. Esto es lo mío. Esto yo no lo comparto porque es mío, porque yo me lo gané con el sudor de mi frente, etcétera, etcétera, y hasta con las personas. Es mi esposa, es mi esposo, es mi hijo y él debe hacer lo que yo quiero, etcétera. No, realmente en el mundo nada es nuestro, nada. Lo tenemos prestadito por un ratico, incluso en nuestra propia vida. Otro aspecto es reorganizar la vida, reconstruir, reaprender y reacomodarnos. Todos estos
es porque justamente como lo veíamos antes, teníamos una vida organizada, construida de una cierta manera, nos movíamos cómodamente en nuestro espacio habitual, etcétera, etcétera. Y con lo que perdimos significativo, nos toca reorganizar, reconstruir, reaprender y reacomodarnos. Y eso generalmente en un tiempo corto, porque pues es que la pérdida se da de repente y muchas veces hay cosas que nos obligan a reaccionar muy rápidamente y bueno, tenemos que armarnos de valor para poderlo hacer lo mejor posible. Y lo otro es reconectarse con otros seres importantes afectivamente. O sea, tristemente, la depresión o la tristeza que conlleva una pérdida a veces nos retrae y también eso es natural, hay que entenderlo. No queremos salir, no queremos hacer nada, no gozamos con lo que antes gozábamos, etc. Pero es importante, así no sea en situaciones multitudinarias o de rumba ni nada de eso, pero sí reconectar afectivamente con la gente que es de nuestros afectos. ¿Por qué? Porque nos van a acompañar, nos van a consolar, volver a retomar actividades sociales. No podemos, digamos, lo que se perdió fue o esa persona, o esa situación, o ese negocio, o ese nivel socioeconómico, etcétera. Pero yo sigo existiendo y mi vida sigue teniendo valor. Por lo tanto, debo encontrar nuevos proyectos vitales que me permitan continuar en ese trasegar vital. Entonces, aquí quisiera, Beatriz, hacer el ejercicio de las triadas. Entonces, antes, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? Porque si hay algún comentario o pregunta antes de pasar al ejercicio, con todo gusto lo podemos absorber. Sí, Es, eso te quería decir en el chat. y dejar de compartir la pantalla para... Sí, para que nos podamos ver de nuevo las caras Voy. todos. Yo tengo ¿Ya? una pregunta. Espérate un momento, queremos hacerlo en turno. Adriana me ha escrito por el chat personal trayendo una reflexión que queremos que ella misma abra su micrófono y te la pueda manifestar. Adriana, y les pedimos a todos, por favor, tratar de ser cortos con sus intervenciones para que podamos seguir la dinámica. Adriana, abre tu micrófono y te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo soy Adriana Peláez. Yo soy que mi papá se murió hace 4 meses. Tuve la fortuna de conocer a María Consuelo antes de que mi papá se muriera. Él tuvo un proceso, una muerte digna, muy bonito. Fue un momento de verdad liberador, esperanzador. Fue un proceso en que nos pudimos perdonar, hubo muchos daños anteriores, pero al final fue muy sano y muy bonito. Sin embargo, después de eso, el tema con mi hermana menor fue muy complicado. Y ella empezó a tener en su proceso de duelo mucha rabia, mucha ira conmigo, sobre todo, porque como además mi mamá se murió hace 33 años y se murió cuando mi hermana tenía apenas 9 años, entonces ella se quedó sin su papá, se quedó sin su mamá, nunca me vio a mí ni como hermana mayor, siempre se quejó de que yo nunca fui su mamá. En fin, se le acumularon muchas rabias y muchos resentimientos conmigo. Y la semana pasada o antepasada estalló de una forma, estos meses han sido muy fuertes con ella emocionalmente. Y en la calle, en pleno Unicentro, me empezó a gritar que me quería matar. Empezó con una psicosis a decir que yo la estaba secuestrando, que yo le había robado, que yo la estaba maltratando. Empezó a llamar a la policía, entró en un estado de verdad que a mí me asustó y me dolió muchísimo. Y a la vez
cuando entendí que yo no era la culpable de todo lo que ella me estaba tirando, que yo no tenía por qué recibirlo, que tenía que también hacer un paro y dejarla a un lado para yo poder seguir mi vida y para que ella pudiera encontrar su camino. Ese momento, cuando sucedió ese corte, también fue muy liberador. He perdido 8 kilos en el último mes. Ha sido durísimo. Pero no te imaginas, ese día volví a comer, volví a dormir. Diana, Ha a sido... ver, te voy a interrumpir No voy a decir más. No voy a para decir más. comentar varias cosas y para poderle dar la palabra a otra persona si quiere compartir o preguntar algo. Me parece muy valioso tu compartir porque de alguna manera ilustra, además en un proceso muy reciente, que está muy a flor de piel, y me acuerdo cuando hablamos, me parece muy valioso que hayas compartido porque ilustra muchos de los elementos que estamos viendo. Fíjate cómo ahí, pues en ti obviamente se están moviendo también muchas cosas de tu historia, etcétera, pero la experiencia que tú cuentas con tu hermana nos permite entender cómo a ella se le sumaron 500 pérdidas juntas y en este momento se salió de sí con esta pérdida de papá, porque para ella debe significar algo distinto de lo que significó para ti, que también tienes mucho dolor, pero ella está un poco fuera de sí. Y lo que tú hiciste de un pare aquí y decir, esto es lo tuyo, esto es lo mío, y yo ni soy culpable, ni puedo, ni tengo cómo cargar con lo tuyo, me parece que es sano, súper sano. Y lo máximo que puedes hacer es estar ahí para cuando ella pueda aparecer, digamos, sin agredirte, sin hacerte daño, sin nada de eso. Estar ahí para ella cuando ella quiera volver en unos términos donde puedan apoyarse mutuamente, pero pues ella tendrá que encontrar o apoyo o sus propias herramientas o algo para elaborar esa pérdida que de alguna manera le desorganizó la vida significativamente. Sí, muchas gracias. Muy Pero bien, quería gracias. justamente compartir eso, porque he estado valiéndome de muchas herramientas, de muchas lecturas, mucho autocuidado y Y eso es sano. autorresponsabilidad, Sí, eso es sano porque esto porque es muy duro. finalmente el principal y único responsable de uno mismo, así esté muy dolido, es uno mismo. Entonces, eso, felicitaciones, porque sé que no es fácil hacerlo cuando uno está devastado por el dolor. Claro. Gracias. Bien, Bueno, Consuelo, vamos a Diana. permitir que Marta Barrera también nos está pidiendo la palabra y te acompañamos, Adriana, en todo este momento y esperamos que, creo sin duda que esta compartirte y esta conferencia te está dando herramientas muy importantes. Te Sí, acompañamos así de corazoncitos para ti, abracitos gigantes y permitamos entonces que Marta Barrera nos dé su compartir. Puedes abrir el micrófono, gracias. Daniela y Marta. Muchas gracias. La, la parte que más me hace en este momento preguntarme es el hecho de que a raíz de la pandemia las personas que pierden sus seres queridos no pueden enterrar como el ritual nuestro lo acepta, no tener a su ser querido, al cuerpo de ese ser querido para enterrarlo. ¿Cómo pueden elaborar el duelo si es una parte muy importante del mismo, del duelo? Sí, es una excelente pregunta, muy a propósito de nuestro momento actual, Martica, que es, a ver, ahí yo diría que, a ver, primero, sí sé que dejan ir por lo menos 5 personas a las exequias y a
funeraria, incluso he oído que hay, pero dejan entrar muy poquitas personas. Pero evidentemente cambia, digamos, todos nuestros rituales y eso hace mucho más difícil la elaboración del duelo. Yo diría que ahí contamos con 2 herramientas, que son una, lo virtual, que sí he oído de personas que transmiten virtualmente la ceremonia, las exequias, todo, y lo comparten muchas otras personas, incluso no solo en la ciudad, sino alrededor del mundo, como pasa a veces con los matrimonios y con muchas otras cosas, o como pasa con este tipo de conferencia que estamos teniendo en este momento. Eso ayuda, evidentemente no es igual, pero ayuda, por lo menos el ver que otros que yo quiero me están acompañando en ese momento tan difícil. Y lo otro es lo simbólico. Sí creo que hay muchas rituales, ceremonias simbólicas que podemos hacer y elaborar. Igual, si no estamos todos unidos, lo podemos hacer virtualmente, de poder hacer, haz de cuenta como lo que se usaba, o creo que todavía lo usan algunas personas, yo no, pero de las 9 noches y eso, esos son rituales que de alguna manera acompañan todo el proceso de despedida y desprendimiento con la persona que se fue. Uno puede hacer rituales de muchos tipos, como por ejemplo existe el Día de los Muertos en México, que se arma un altar. Yo, por ejemplo, con Fernando lo hice, celebramos el Día de Muertos con mis hijos, etc. Y así hay muchos otros rituales de despedida, escribirle cartas y poderlas compartir y leerlas entre las distintas personas cercanas al ser querido que ya no los acompaña, etc. Hay muchos rituales que uno ingeniosamente puede elaborar para, digamos, reemplazar un poco eso que son los rituales tradicionales que generalmente usamos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario o pasamos al ejercicio? Sí, no, por aquí por el chat nadie más ha pedido la palabra, tampoco de las personas que Deseo nos están hablar, acompañando. dice macripiri@hotmail. Ah, sí, perdón. Dale. Macripiri. Buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Sí, Sí. te escuchamos bien. Bueno, mi nombre es María Cristina. Tengo una inquietud y es referente a mi caso. Yo empecé a tener unas pérdidas grandes hace 3 años. Mi hermana murió, a los 3 meses muere mi padre, al año muere mi tía abuela, el año pasado muere mi tío abuelo, y después, a los 15 días muere mi madre. Entonces, han sido 5 pérdidas a la vez, que uno no sabe con cuál empieza a hacer el duelo, o empieza acá diferente, en el otro igual, en el otro. Entonces, ha sido un proceso muy difícil y que no he logrado manejar muy bien. ¿Qué debo hacer en ese momento? ¿Empezar a hacer los duelos diferentes, uno solo? ¿Cómo puedo manejar esa situación? Mira, creo que son cosas que a veces se nos presentan en la vida y uno a veces dice, ay, como que la vida pare, que yo no puedo más o menos. Pero evidentemente cuando se presentan, primero, creo que es importante tener la confianza de que si tú has sobrevivido a eso es porque internamente tienes los recursos y los elementos para hacerlo. Así falte mucho camino por recorrer, no importa. Pero has tenido los elementos para poderlos ir enfrentando a marchas forzadas. Segundo, creo que sí hay que hacer cosas, digamos, particulares con cada una de esas pérdidas, porque aunque todas son pérdidas familiares, digámoslo así, pero evidentemente hay personas que para ti, del corazón, no sé quién, porque a veces la tía abuela puede ser hasta más significativa que el papá o la mamá, pero eso lo sabe cada uno en su corazoncito. Creo que es importante empezar por esas que son más significativas, porque son las que más mueven, digamos, el vacío, la sensación de soledad, de pérdida, y es importante empezar por ahí. Y sí creo que si en algún momento tú te sientes, digamos, algo que ayuda mucho es, por ejemplo, escribirles cartas, escribir sobre lo lindo que tú recuerdas de cada uno de ellos, agradecerles a cada uno lo que te dejaron en la vida. Esos son procesos que ayudan a confrontar la pérdida, pero también como a reconectarnos con lo positivo y no solamente con el vacío. Esas son cosas que puedes hacer.
Y lo otro, si definitivamente sientes que es una cosa que te rebasa, pues creo que buscar ayuda terapéutica no sobraría, porque puede ser algo que te ayude un poco como a ir organizando y entendiendo tu propio proceso y resignificar muchas de esas pérdidas para poder enriquecerte. Entonces, sí creo que a veces no podemos solitos. Y yo siempre pongo un ejemplo para la gente que a veces es un poquito reacia para la terapia. Dice, pero es que yo tengo que poder solo, yo no estoy loco. Le digo, mire, usted puede tener el carro Mercedes-Benz último modelo sacado de la agencia, pero si se le varó, pues le toca llamar a un mecánico, porque usted no es mecánico. Entonces, pide ayuda. Es algo equivalente. Uno puede tener muchos recursos internos, pero si en un momento dado una situación siente uno que lo rebasa, pues hay gente que le puede dar una manito y no está mal. Puede ser muy útil. Muchas gracias. Bueno, Muy bien, Consuelo. Muchas gracias y gracias a bueno, todos los que... entonces pasamos al ejercicio. Exactamente. Entonces estamos listos. Entonces, Me has nos pedido vamos que a formamos dividir grupos en de 3 triadas. personas y Y triadas. como cada uno hizo, espero, o tenga en la cabeza, su listica de pérdidas significativas, quiero que escojan una nomás, justamente para poderse focalizar. Y con esa pérdida cada uno va a mirar cómo la ha ido manejando en la vida. Puede ser una pérdida vieja, puede ser una pérdida relacionada con toda esta pandemia y esta situación atípica que estamos viviendo. No importa, lo que ustedes quieran escoger. Y que miren si realmente están o han hecho, a partir de lo que hemos visto y de lo que ustedes mismos saben, de los duelos, etcétera, si han elaborado o han empezado a elaborar un duelo sano o si está atascado, frenado, etcétera. Entonces, pasemos a las triadas, Beatriz. Perfecto. Y Entonces, le vamos a dar 3 minuticos a cada persona. listo. Entonces, vamos a conformar triadas. Están todos los grupos de 3 personas. En el grupo en el que están Daniel y Marta, pues va a entrar otra sola persona para que pues Daniel y Marta, cada uno de los dos tenga un tiempo de hablar. Yo por el chat les voy a enviar una notica cuando haya pasado los 3 minutos de la primera persona para que pase la segunda y pase a la tercera persona. Al comienzo vamos a dar un minutico para que se presenten entre ustedes, identifiquen o decidan el orden en el que quieren pues tomar la palabra y después de ese minutico empezamos a contar el tiempo. Los 3 minutos para la primera persona, 3 para la segunda, 3 para la tercera. Y después pues les enviaré una nota invitándolos a venir a la sala principal. Entonces va a salir una notica en su pantalla que les va a decir aceptar ir a las salas pequeñas o join to breakout rooms. Es un letrerito, digan aceptar porque habrá una sala en que sus otros 2 compañeros o compañeras estarán ávidamente esperándoles. Entonces, pues, felices conversaciones. Beatriz, quiero hacer una aclaración. Ojo, el ejercicio no es contar la pérdida, no. El ejercicio es simplemente enunciar la pérdida y que cada uno pueda mirarse para ver cómo la ha ido elaborando. Sí. Entonces, en el chat lo que puse, te entendí que la pregunta es, escoge una de las pérdidas y mira cómo la has manejado. Puede ser una pérdida vieja o nueva y analiza si has elaborado ese duelo de forma sana o si está atascado. Perfecto. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a parar la grabación, Guru va a parar la grabación para que pues este tiempo de vacío no quede grabado. También invitamos a las personas que están participando por Face Live. Si desean compartir por el Face Live algunas de sus reflexiones, luego las podremos socializar con el grupo. Y bueno, pues felices conversaciones y nos vamos entonces ya para las salas. Ay, espérate, se han unido en este momento otras personas que no estaban entonces asignadas. Bueno, va a quedar un grupo de 4 personas porque tenemos un número no múltiplo de 3 para que no se quede una persona solita. Entonces, listo, abrimos las conversaciones, denle lo más pronto posible aceptar para que no tengamos pues como
personitas en las salas que se queden solos o solas. Y no, ay, alguien dice que se tiene que ir. Entonces, ¿dónde estaba asignada Gloria? Bueno, se va a quedar un grupito de 2 personas. A ver, Gloria, ya te voy a retirar del grupo para que en ese grupito no quede sola una persona. Y aquí, bueno, algunos grupos quedaron de 2. Bueno, los grupos de 2, pues entonces aprovechen y conversen, tendrán más tiempo para conversar. Muy bien, pues bienvenidos. Y en la parte de abajo, en el link de abajo, en el menú de abajo, tienen una posibilidad de pedir ayuda. Si necesitan alguna ayuda técnica o una pregunta de Consuelo, lo que necesiten, pues pueden pedir ayuda y nosotros estaremos, Consuelo, Gurujivan y yo, listos para atender cualquier necesidad. Sí, María pregunta, nosotros los asignamos, sí, hemos hecho grupos de 3 personas totalmente al azar, porque pues claramente no conocemos a las personas, no tenemos ninguna intención de agrupación intencional, sino al azar. Entonces, pues vamos, felices conversaciones, nos vemos pronto en la sala principal con nutridas conversaciones. Hasta pronto. Guru, si puedes dejar de grabar ya, por favor. Ya vengo, Beatriz. Muy bien. Guru, ¿estás allí para...? Bueno, pues ya estamos todos entonces. Sí, ya estamos todos. Entonces Sí. quisiera empezar por 2 personas que escribieron en el chat. Amalia, ¿lo leo? Dice mi nombre, no mentiras, Amalia, me lo movieron. Mi nombre, Amalia, tuve una pérdida de mi hermano por muerte violenta, ha sido muy doloroso, el paso a paso ha sido muy lento y considero que estoy estancada. Evidentemente, Amalia, cuando son pérdidas abruptas como un accidente, es mucho más difícil de aceptar porque evidentemente es algo totalmente inesperado y digamos, desde la primera etapa que vimos o el primer momento de negación suele durar mucho más, como veíamos, porque no, definitivamente no era algo que ni que imaginábamos. Entonces, en esos casos, los duelos suelen ser un poco más largos y lo importante sí es ver, como lo vamos a ver ahorita, hay cosas que a veces dificultan el duelo, pero es importante identificar qué puede ser lo que me está como estancando para no elaborarlo. Si es que yo peleo con la vida y no quiero aceptar que mi hermano murió, pues habrá que hacer unas cosas distintas de poder bajar la cabeza, ser humilde, empezar a hacer cosas, no sé, meditación, conexión espiritual con él, etcétera, para poder aceptar que está en otra dimensión y que ya definitivamente yo tengo que enfrentar el que ya no está con nosotros. O si es otro tipo de cosas, no sé, culpas de, mire, nunca le expresé lo que lo quería, lo que sea, uno debe identificar qué es lo que me está haciendo difícil esa elaboración, el ir avanzando
en la aceptación y elaboración de ese duelo. La otra es de Nelly, que dice: estoy junto con mi hija Diana para compartirles que falleció mi esposo hace 20 días, un matrimonio que duró 22 años. Aún me cuesta aceptarlo, me siento muy impotente, no sé por dónde comenzar, me siento muy confundida. Lo primero que diría es que después de 22 días de quedar tu viuda, después de 22 años de matrimonio, no es nada extraño en lo que estás experimentando. O sea, no te afanes, que eso es una fase inicial completamente natural. No dices cómo murió, si hubo un tiempo de preparación, etcétera, pero de todas maneras, así hubiera habido ese tiempo de preparación, no es algo fácil digamos, de empezar a reconstruir algo a los 22 días. Entonces, esa impotencia, todo, empieza a ponerte metas chiquitas, chiquitas, o sea, ¿qué quieres hacer? Yo cuento lo mío porque es lo que tengo más a la mano. O sea, lo primero que yo Consuelo, porque sé que cada persona es un universo completamente distinto, pero lo primero que yo empecé a hacer fue empezar a sacar las cosas de Fernando, porque dije, no quiero dejar aquí como si nada hubiera pasado, cuando sí pasó. Entonces, con todo el amor del mundo, incluso muchas personas me dijeron, pero Consuelo, ¿por qué lo va a hacer sola? Déjenos ayudarle, gente de la familia, amigas del colegio, etcétera. Y yo sentía en mi corazón que yo necesitaba hacer eso sola, porque era sacar las cosas más íntimas de mi esposo y yo necesitaba hacerlo solo y llorar sola para poder enfrentar que él ya no iba a volver nunca. Nunca, es que yo me acuerdo porque mi marido toda la vida viajó mucho y yo decía, sí, se fue de viaje, a mí no me importaba, etcétera, rico, hasta rico. Pero aquí era, ese nunca es como si le pegaran a uno una puñalada en el estómago. Entonces, hay cosas que uno debe mirar. ¿Qué me siento capaz de hacer en este momento? ¿Por dónde empiezo? ¿Y qué voy haciendo que me ayude poquito a poquito a confrontar esa nueva realidad? Si tú vives con tu hija, por ejemplo, Nelly, entre las dos pueden mirar qué haces tú, qué hago yo, no sé, rezamos, sacamos papeles de tu papi. O sea, empecemos a mirar por dónde vamos haciendo las cosas que hay que hacer y eso ayuda muchísimo. A mí me ayudó mucho. Sé que los ritmos y las acciones de cada persona son distintas, pero pues cada uno debe mirar qué puede ir haciendo para ir enfrentando esa situación. Otra persona, Sandra dice, espérenme, porque Astrid, hola, no puedo entrar al pequeño grupo, se me quedó pegada la pantalla. Sandra dice, tuve una separación difícil de elaborar, fue lenta. Igual, fíjense que muchas veces nos quedamos en, esto ha sido difícil, pero lo importante es que miremos qué es, por qué ha sido difícil, qué es lo que me impide a mí aceptar esa relación se acabó. Y por ejemplo, yo trabajo muchas dinámicas de pareja y de las cosas que es más difícil en las dinámicas de pareja, sea desde la pérdida o sea desde los conflictos reales y presentes, es poder mirar mi propia parte. Siempre miro lo del otro. O el otro me dejó, o el otro me puso los cachos, o el otro me agrede, etcétera, pero no miro lo mío. Y todo lo que pasa en una relación de pareja nos permite aprender de nosotros mismos. O sea, así sea que el otro sea el que me agrega, ¿qué hago yo para detonar la agresión del otro? No es echarme la culpa, pero sí es observarme, mirarme para aprender de mí. Y en una relación de pareja, cuando se rompe una relación de pareja, yo diría que lo más importante es lo que podemos extraer de ahí aprendiendo. Porque si no, lo que pasa es que en la segunda, tercera, cuarta, quinta relación de pareja de ahí para adelante voy a repetir lo mismo. Entonces, eso sí se va haciendo todavía más difícil de manejar. Daniel y Marta dicen, quiero compartir una experiencia. Les damos la palabra a Beatriz. Tú define con el tiempo, Conce, cómo estamos, porque también antes Diana también ha compartido por el chat que, Sí. que yo perdí a mi única hija hace 2 años. Me Sí. gustaría saber cómo puede uno encontrar un nuevo sentido vital. Me la
en distintos momentos del duelo, rabia y tristeza, no logro encontrarle sentido de nuevo a la vida. Mi dedicación era a mi hija y ya no tengo planes ni metas en mi vida. Pues mira, Tenemos esa esta pregunta de pregunta, Diana. esa pregunta me lleva a que continuemos porque es que si no, no alcanzamos a ver la última parte, que es fundamental porque es justamente el que nos permite aprender el duelo y creo que es lo más importante de todo lo que hemos visto. Entonces me voy a permitir volver a compartir pantalla. Ay, Dios mío, si lo encuentro. A ver. En la parte de abajo tienes Share Ya. Screen. Compartir y compartir. Entonces, esto lo va a pasar rápido, que es pautas para quien acompaña a un duelo. Creo que lo fundamental es estar ahí, abrazar, escuchar, acompañar, incluso dejar solo cuando la persona necesita dejar sola, necesita estar sola. Estar en silencio también. Uno no tiene que estar todo el tiempo hablando y llenando el espacio con palabras. Muchas veces cuando uno está triste lo que necesita es alguien que le coja la mano y ya, no más. Recordar, el recuerdo sana y honrar la memoria y rendir homenaje. Y ahí también el dejar solo, tomo el ejemplo que nos compartía Adriana Peláez muy desde su corazón, que es cuando yo veo que el otro está en un momento de furia desbordada, pues también es importante que yo recupere mi espacio y no me quede, digamos, siendo blanco de las agresiones de alguien, porque no me corresponde ser ese blanco. Y si yo también estoy en duelo, pues yo también me estoy poniendo en riesgo. Y pues es poder cortar, digamos, amorosamente y decir, mira, cuando estés en un mejor momento volvemos a hablar. Pero no es sano, digamos, recibir toda esa agresión. Transformar el dolor en un don. Esto, por ejemplo, es de las cosas para la persona que nos compartía de la pérdida de su hija. Es de las cosas que pueden ayudar mucho, pero obviamente depende de cada persona. Es, por ejemplo, cuando alguien que perdió un hijo porque murió de cáncer, por decir algo, puede decir en algún momento, oiga, yo quiero hacer un voluntariado en un sitio de niños de cáncer, de niños con cáncer. Y es ese dar desde su propio dolor permite como rehacer, recuperar, sanar el dolor de lo perdido. Bueno, esto de diferencia entre tristeza y depresión lo paso porque me parece mucho más importante lo que sigue. Espérame un segundo. Pero no estoy en pantalla completa, ya me voy a pantalla completa. Sí, se ve Ya, mucho mejor bueno, cuando pones pantalla sí. completa. Aquí esto creo que es útil porque son formas que estancan y dificultan el duelo y ya hemos mencionado algunas. Una es olvidar por decreto. La gente que dice, a mí no me vuelve a hablar de fulanito que lo mataron, por decir algo, pero me duele tanto que aquí no se vuelve a nombrar esa persona. Eso no es sano porque no permite justamente transitar ese duelo. Hay que enfrentar el dolor, hay que recordar, hay que reírnos de las cosas ricas y agradables que pasamos con esa persona, etcétera, etcétera. El olvidar por decreto no sana para nada. Idealizar, tampoco. Nadie fue perfecto, ni ninguna situación fue perfecta. El negocio que nos tenía ricos, y si lo perdimos, igual era un negocio que nos implicaba trabajo, esfuerzo, dolores de cabeza, etcétera. Entonces no se trata de idealizar, porque si no nos quedamos apegados a eso, porque es que como eso era perfecto, no lo puedo soltar. Y no es cierto porque no hay ninguna persona ni situación en la vida perfecta. Victimizarse. Esto es algo que también tiene bastante que ver con nuestra cultura en muchos casos. Y es asumir la posición de yo pobrecito, es que solo a mí me pasa, es que el mundo está contra mí, es que yo soy la única persona que he perdido o a mi esposo, o a mi hijo, o a mi papá. Cuando aceptemos que la pérdida es parte de la vida, no me pasa a mí, nos pasa a todos. Entonces seamos humildes y no nos aferremos, porque eso es lo primero que estanca un duelo. Y al victimizarme, obviamente es como si yo mismo estuviera cavando mi tumba y me estuviera echando tierrita encima. Todo lo que sucede en el mundo lo veo y lo leo y lo vivo en contra mía. Claro, es que por eso fulano no me volvió a llamar, porque como a mí nadie me quiere y encima yo perdí tal cosa, etcétera, siempre la vida le debe. Entonces, eso es una posición que nos hace sufrir muchísimo, muchísimo y que nosotros internamente tenemos que ser conscientes que somos nosotros los que la creamos, no es el mundo.
Es cada uno de nosotros el que crea esa posición vital. No entristecerse, reprimir o embolotar la tristeza, que ya lo habíamos visto con el ejemplo de la pastillita. Es mucho mejor trasegar la tristeza. Cuando yo la enfrento, yo al final del túnel encuentro mis recursos porque soy fuerte y ahí encuentro el sentido de mi vida. Resistirse a cambiar o seguir adelante como si nada hubiera sucedido. Esto es el ejemplo perfecto de la negación total. Yo me acuerdo, mis abuelas hablaban de alguna señora que el esposo se murió y le seguían poniendo el plato, el puesto de comida en la mesa, la cama estaba como si el señor estuviera ahí, el cuarto estaba perfecto, todo igualito, como si nada hubiera pasado. Esto es una negación total que tampoco permite elaborar el duelo y aceptar la pérdida. No es sano para nada. Y fidelidad no pedida. Ejemplo, y lo quiero conectar con la señora que nos compartía de la pérdida de su hija, en que no puede como elaborar. Hay veces que nosotros mismos nos armamos como en la idea de si fulana se murió, si tuvo una enfermedad, lo que hubiera sido, que hubiera vivido, yo no puedo ser feliz porque ella sufrió, porque ella ya no tiene vida. Es necesario que asumamos que la vida de cada uno de nosotros es independiente. Es independiente. Yo a mis pacientes les pongo muchas veces el ejemplo porque conocí varias personas que sobrevivieron, no por estar allá, sino que trabajaban aquí, tenían toda su familia y todo de armero, y les decía, mire, perder uno en un instante su historia, su casa, su familia, sus animales, su finca, todo, 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 y es gente que pudo seguir viviendo. Es porque los recursos están dentro de uno y uno es el que decide qué hace con su vida. Uno puede perder todo, pero uno sigue completico. Y esto que es lo más importante, las oportunidades de transformación, que es no solamente cómo transitar el duelo, sino cómo al transitar el duelo nos podemos enriquecer a muchos niveles. Entonces, ¿qué nos permite cuando hemos transitado un duelo sana y exitosamente? Nos permite aprender de la humildad, aprender flexibilidad y aprender humanidad. ¿Por qué? Porque es que la humildad es aceptar que yo no soy más que un ser humano en un universo enorme y formo parte de esa dinámica vital donde la vida y la muerte coexisten. No me pasa a mí, es que coexiste. Flexibilidad, porque sí, antes tenía una vida estructurada de una cierta manera, con una familia, etcétera, etcétera. Hoy es otra mi vida, pero tengo que acomodarme y tengo que confiar en que tengo los recursos para yo ser flexible y reestructurar mi vida. Y humanidad, porque obviamente todos somos parte de lo mismo. Todos nacemos y todos nos morimos. Somos parte de esa vida planetaria donde todo evoluciona en cada momento. Fortalece y prepara para pérdidas futuras. Lo ponía yo en el ejemplo desde el principio de cómo va desarrollando uno la capacidad de desarrollar resistencia a la frustración. Y es, sí, cada pérdida, no se trata de ser masoquistas y buscar las pérdidas porque sí, pero si nosotros elaboramos cada pérdida, cada una nos fortalece para la siguiente, incluso para la futura muerte de cada uno de nosotros, porque todos vamos a morir. Es lo único que tenemos seguro desde que dimos el primer respiro en este planeta. Entonces, poder prepararnos para nuestra muerte nos permite incluso vivir mucho más felices, porque es aceptar algo y no vivir en pánico, porque es que me voy a morir y entonces, ¿qué hago? Pues no vivo, cuando es que la vida está ahí hasta el día que nos toque la muerte. Lo otro es redimensionar relaciones con los demás, porque después de elaborar, después de haber transitado el dolor, la angustia, el miedo a no voy a poder, etcétera, etcétera, ese corazoncito nuestro se vuelve mucho más empático y también podemos agradecer lo que tenemos. Eso es algo que siempre yo lo recalco porque lo he vivido y a mí personalmente me ha servido muchísimo. Cuando yo paso de la situación del hueco en el estómago, de estoy sola, ¿y por qué? ¿Y por qué la vida me lo quitó? ¿Y por qué ya no está conmigo? Etcétera, a decir, hola, gracias lo que hoy tengo en mi vida. Hoy tengo
5 hijos maravillosos, un apartamento lindo, yo estoy sana, tengo vida, tengo posibilidades de seguir dándole al mundo, etcétera, etcétera. Y gracias por lo que además viví con mi cónyuge de 50 años, eso cambia automáticamente el chip. Y del hueco en la barriga, corporalmente siento otra sensación de paz, de tranquilidad, de gratitud. Y es solamente cambiar el chip de lo que hay aquí en mi cabeza. El permitirme sentir vulnerable también me permite confrontar mis fortalezas al mismo tiempo. Entonces, por eso es sano enfrentar la tristeza, llorar, etc. Puedo descubrir nuevos recursos propios y nuevos propósitos en la vida. O sea, fíjense que si yo me quedo apegada a pelear con la vida de por qué perdí lo que haya perdido, un ser querido, mi estabilidad económica, lo que sea. Si yo me quedo pegada a pelear con eso, ¿cuáles nuevos propósitos voy a encontrar? Es algo que ahí sí es un proceso. Si yo peleo y a algo que ya no existe, pues es que no hay espacio para que yo pueda construir o visualizar o siquiera imaginar nuevos propósitos o caminos en mi vida, porque me quedé anclada. Es como un barquito que se quedó anclado en un puerto, no va a conocer otros puertos, está anclado en ese puerto. Otro elemento, otra oportunidad es conecta con la fuerza interior, con la vivencia de unicidad y de totalidad. Aquí ya lo estaba mencionando antes, es conectar con que yo sí puedo y yo, mire, y hay palabras sabias, la vida a uno no le pone nada que no esté listo para enfrentar, pero depende de mí cómo lo enfrento. Y con la vivencia de unicidad y de totalidad, o sea, cada uno somos un ser único, individual. El dolor mío por la pérdida de mi esposo, de la pérdida de un hijo, de lo que sea, es mío, como lo veíamos al principio. Y yo lo vivo solita, pero también yo soy parte de esa totalidad y esa totalidad, en toda mi red de apoyo, etcétera, hay situaciones, personas que también me ayudan y con las cuales cuento para reestructurar mi vida. Y al tiempo, yo soy una totalidad, o sea, yo puedo perder todo en la vida, todo como lo perdieron, y vuelvo al ejemplo de Armero. Lo perdieron todo en unas horas, pero pudieron rehacer su vida. ¿Por qué? Porque cada uno de los que sobrevivió de alguna manera a ese horror está completo en sí mismo, así haya perdido muchas redes, muchas personas, muchas propiedades que le pertenecían en su vida. Permite también desarrollar una perspectiva más amplia de la vida y de la muerte, porque nos confronta con una realidad a la que le huimos todo el tiempo. La pérdida es algo que le huimos todo el tiempo y hacemos todo lo posible para que no nos toque. Pero cuando nos toca, nos permite redimensionar tanto la vida como la muerte. Y lo último, que es la oportunidad de trascender espiritualmente y de encontrar un sentido más profundo en la vida. Ahí les quiero leer una frase que me pareció muy linda de uno de mis hijos que le comenté que iba a dar esta charla. Y me dice, hablando del dolor y de, bueno, además es el hijo menos religioso que yo tengo. Y dice, esforzarme por ser útil, amoroso y dar lo mejor de mí frente a la muerte de mi papá, hizo que esa pérdida tuviera un sentido mucho más allá de lidiar con mi propio dolor. O sea, es encontrarle un sentido a esa pérdida, sentirse él útil, amoroso y dar lo mejor de sí cuando su papá se estaba bien. Eso creo que es algo lindo y tiene que ver con el poder trascender al momento del dolor, a la situación de la pérdida. Y es decir, hay cosas que valen mucho más que el cuerpo de mi papá que ya no nos acompañaba. Y otro ejemplo de otro hijo, ya para cerrar, que hablaba el sábado que vino a visitarme. Él ha sido una persona, a pesar de su corta edad, muy exitosa en los negocios y tiene varios restaurantes, etcétera, etcétera. Y ha perdido hasta la camisa con lo de la pandemia. Y me decía, mamá, todo esto me ha llevado a replantearme el objetivo de mi vida. Yo sí quiero seguir haciendo negocios porque me gusta lo que hago, me emociona la gente, etcétera, pero yo definitivamente necesito encontrar un propósito más allá
del tener restaurantes. Yo quiero darle algo más a la humanidad, enseñarle a la gente a comer sanamente, tener un propósito con los empleados, o sea, algo que vaya mucho más allá del negocio. Esto me ha llevado a replantearme que el negocio por el negocio no tiene ningún sentido. Entonces creo que son cosas que a partir de una pérdida significativa, porque ha sido grande, de otra índole, pero le ha llevado a replantearse cosas más profundas en su vida de cómo trascender con lo que él le aporta a la humanidad, que es su trabajo. Entonces, bueno, esto era lo que tenía para compartir con ustedes. Y ahí sí los minuticos que nos quedan, pues estos son mis datos personales. Y los minuticos que nos quedan, pues lo que quieran comentar, compartir. Bueno, Consuelo, muchas gracias por este poderoso compartir. Tenemos 10 minuticos y necesitamos de estos 10 por lo menos 5 para hacer como el cierre final. Entonces voy a permitirme leer comentarios en el chat. Y Rocío Cepeda dice, hola a todos, perdí a mi padre hace 2 meses y a mi hermana del alma hace 15 días. No sé si lo estoy haciendo bien. ¿Qué tendrías para regalarle a Rocío, Consuelo? Pues querida, ahí sí que todo mi corazón de compañía y de solidaridad, si lo está haciendo bien o no, creo que es muy, no tenemos elementos para saber cómo va en esa dura elaboración de 2 duelos simultáneos, que no es fácil, no es fácil. Y no, pues que sencillamente creo que se permita buscar a los seres queridos que la puedan acompañar en este tránsito y si necesitan en algún momento alguna ayuda externa también que se la permita. Sí, Había también un compartir de Daniel y Marta que querían compartir algo cuando no los dejamos, sí, pero no sé si sí, alcancemos. perfecto. Daniel y Marta, abran su micrófono y escuchemos de nuevo lo que tenían para compartirnos. No, gracias, Miriam. Quería compartir, voy a hacerlo de la manera más sintética, una experiencia que tuvimos nosotros con la muerte de mi madre hace 15 años y tomamos una serie de decisiones que fueron pues, beneficiosas porque nos ayudó mucho. Somos 5 hermanos, mi madre murió, decidimos todos sus objetos de muebles, enseres y todo, con esos muebles amoblar una casa en el campo, y esa casa se convirtió de alguna manera como en la casa de mi mamá, pero sin mi mamá presente. De suerte que allí nos encontrábamos todos y era como la casa de nadie, pero era la casa de mi mamá. Entre otras cosas, también elaboramos un blog, el cual lo seguíamos todos. Mi hermana María Luisa escribió un libro sobre la vida de mi madre. Yo la pinté, soy pintor, la pinté. Y todo esto resultó siendo muy importante porque estaba recordando yo ahora cómo fue el duelo de mi mamá y siento que esto que les acabo de contar nos ayudó muchísimo. Entonces quería contarles eso, como es algo que sucedió. Me parece maravilloso como ejemplo porque fíjate que es como grupo, como conglomerado familiar e individualmente cada uno puso al servicio del duelo conjunto e individual sus saberes, sus habilidades para elaborar todo ese significado de la mamá perdida. Y es una linda forma de transformar esa presencia real a la presencia simbólica interna, sin quedarse pegados a aquí no pasó nada. No, en absoluto negaron la pérdida, pero transformaron todo para mantener una unidad, etcétera. Además, he de decir para todos, y no me da pena, que en la finca donde él habla están en este momento parte de las cenizas de mi esposo, porque Daniel es sobrino de mi marido. Bueno, Sí, ¿alguien más? Se me olvidaba, perdona, interrumpa, se me olvidaba ese detalle que no es cualquier detalle, sino muy importante, porque Fernando para nosotros fue, y todavía lo sigue siendo, alguien muy importante, puesto que nuestra familia
nosotros llegamos a considerar que era el único tío con el cual contábamos verdaderamente, porque fue alguien que estuvo siempre presente con nosotros, siempre era el secretario de la familia, digamos que es la persona que conoce toda la información de la familia y era el que nos nutría permanentemente de todo este tema y pues siempre sentimos su ayuda y fue muy lindo, o es muy lindo tenerlo. Hay un arbolito donde están las cenizas de Fernando, hay un arbolito muy lindo que está creciendo muy bien junto con toda su transmisión de información, enseñanzas, ejemplos y bueno, lo tenemos en nuestro corazón para siempre. Ay, Gracias. qué maravilla. Wow, por Bueno, favor. estos son Bueno, duelos por todas partes. sí, hoy estamos tocando un tema indudablemente, bueno, Conmovedor. aprendiendo cómo transitar los duelos. Bueno, Bueno, Consuelo, hay muchas peticiones de las personas para que compartas por el chat, por favor, tus contactos. Sin lugar a dudas te van a contactar muchas personas. Entonces, por si favor. quieres comparto pantalla, que aquí la tengo, y tú vas leyendo otras preguntas que veo que hay en el chat. Listo. Pero no, No, yo no veo. espérame porque no he llegado allá. Ya voy llegando. No, por ejemplo, José Eduardo dice, lo que compartes me lleva a caer en cuenta lo importante que es para mi mamá hacer la genealogía. Y Macrispiri dice, doctora Consuelo, ¿puedes por favor compartir nuevamente los datos? Ahí se están viendo. Sí. Entonces, anótenlos por favor en este momento, los datos de Consuelo, su celular y WhatsApp es 316-374-0384, su correo electrónico mariaconsueloaponte@gmail.com y su página web psicoterapiaencasa.online. Bueno, quiero manifestar la sensación de extrañeza que tenemos en este momento. Hace unos momentos nos tocó suspender la transmisión en Face Live porque fue hackeada. Ay, Esto es Dios. extraño. Habíamos ya oído hablar de hackeados en el Zoom, pero nos tocó suspender la grabación, la transmisión en Face Live. No, yo no sabía todavía que ya había hackers entrando por Face Live. Estamos, bueno, así como saliendo un poco como del shock entre Guru, Pau y yo, de haber tenido que suspender la grabación hace unos 10 minutos. Bueno, en estos 3 minutitos que nos quedan, quiero preguntar si ya copiaron los datos y podemos en este momento proceder a que... Están Ya. puestos en el chat también para parar de perfecto. compartir la Listo. pantalla, están ahí en el Ya chat. están en el chat. Gracias. Y Listo. entonces, ahora yo voy a compartir pantalla para, bueno, primero contarles que para dentro de 8 días, a esta misma hora, en el mismo canal, nos encontraremos con otro invitado de honor. Todo estaba programado para que quien nos acompañara dentro de 8 días fuera una chica muy hermosa, Satpacham Kaur, una experta en Kundalini Yoga, y su tema era relacionarte con el COVID-19, desafío y oportunidad. Resulta que en este momento acabamos de saber que ella tuvo COVID-19, se había recuperado y por eso estaba lista para entregarnos su compartir dentro de 8 días, pero pues nos acaba de informar Guru que volvió a recaer, entonces ya no nos va a poder acompañar dentro de 8 días. Pero sin lugar a dudas tendremos algún otro compañero o compañera con su gran sabiduría que nos irá a acompañar, así que no dejen de acompañarnos. Por ejemplo, David, David levantas la mano, que estás ahí con tu hijita Juli. Y sí, puede ser que David, que ya nos habías compartido compartido tu intención de entregar una segunda charlita, muy seguramente te invitaremos entonces a entregar tu segunda charla. Ya les avisaremos por el grupo de WhatsApp, en nuestra página web, en Facebook. Voy a compartir pantalla para recordarles todos los medios a través de los cuales nos pueden encontrar. Esta es la que estaba planeada, esta es la que no va a pasar porque pues nuestra amiga ha recaído en sus síntomas del coronavirus. A menos que pueda hacerlo, así que dejémoslo ahí en pendiente. Sí, vamos a ver. Estos son nuestra página web, nuestro YouTube y nuestro
espacio en Facebook donde nos pueden seguir. Intentaremos hacer la transmisión nuevamente en 8 días. Esperamos no tener pues esta situación que tuvimos esta vez de hackeado y ver cómo se pueda resolver esto. Y en nuestro canal de YouTube encontrarán todas las grabaciones. Y también queremos hacerle otra invitación. Tenemos una alianza con Una Nueva Coaldea, que es un grupo muy grande, muy numeroso, que está generando una serie de webinars que empezaron hace 2 meses y seguirán por varios días más. Y esta Nueva Coaldea está haciendo un webinar todos los miércoles. Este miércoles que viene, 10 de junio a las 5 de la tarde hora Colombia, podrán escuchar la charla con Yuluca Cancurúa, que es una gran amiga e integrante de la aldea, de la ecoaldea Aldea Feliz, y estará compartiendo el tema de la transición interior. Entonces, recuerden que en estos canales nos pueden seguir, que de hoy en 8 nos veremos, ya sabremos si es con David o con Tatiana, bueno, alguno de los otros tantos seres hermosos que tienen mucho para compartirles. Y quiero hacer el último llamado a quienes aún hasta no nos hayan compartido sus datos sus contactos de WhatsApp y deseen hacerlo para que les pueda llegar la información. Les voy a pedir, por favor, antes de salir, que llenen este formatico que les estoy enviando en este momento. Si aún no lo han hecho, si ya lo hicieron, no hace falta que repitan la información porque está integrado los participantes de todos los 150 personas que han participado en las diferentes charlas que hemos hecho. Entonces, si desean, déjenos allí sus datos, su nombre, su correo electrónico y su WhatsApp. Básicamente vía WhatsApp estamos enviando la información, el recorder está la convocatoria y las grabaciones, pero igualmente las encontrarán en nuestro canal de YouTube. Máximo mañana ya estará subida esta grabación, así como todas las otras 5 que ya han terminado, que ya han pasado. Así que bueno, agradecemos inmensamente a todos y todas. Esperamos vernos dentro de 8 días. Aquí hay varias caritas que han estado participando en los diferentes webinars y varias caritas nuevas. A todos bienvenidos y bienvenidas. Nos vemos en 8 días. Y Consuelo, pues inmenso agradecimiento por tu compartir. Fue maravilloso y sé lo intenso emocionalmente que era para ti compartir este tema, viviendo el duelo que estás viviendo. Así que honrando, un corazoncito gigante para ti y para todos y cada uno de quienes también aquí han compartido sus duelos y están procesando sus propios duelos y pérdidas como una oportunidad de transformación. Así que para todos, muchas gracias. Nos vemos en 8 días, en esta misma hora, en este mismo canal y en este mismo código de Zoom. Así que podemos prender nuestras pantallas, nuestros micrófonos y queremos también tomar fotos. Así que si nos autorizan, voy a tomar unas foticos para compartirlas. Prendan sus cámaras, pueden prender sus micrófonos, despidámonos, saludémonos. Gracias, gracias, gracias. Vamos a compartir estas foticos hermosas. Gracias. Chao a todos y gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hermoso, Consuelo, qué hermoso compartir. Gracias, Consuelo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao.